Sí, lo tenemos al doctor Jorge Gentile, abogado reconocido, abogado constitucionalista de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted como abogado, dentro de poco, ahora en junio, tiene una renovación del colegio de abogados, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, con muchos candidatos. Sí. Muchos candidatos, ¿no? Va a ser muy animada, digamos, muy para los animada abogados. la reunión, sí. Bueno. La elección. Pero lo hemos llamado por temas constitucionales. Así es. El primer punto es, mucha gente habla... ¿Puede haber indulto en una eventual condena a Cristina Fernández? Bueno, usted sabe que lo que ha llamado mucho la atención es que una expresidenta sea candidata a vicepresidente, eso no había ocurrido nunca. Y también llama la atención, ¿no es cierto?, que una candidata a vicepresidente proclame a su presidente. A un presidente que esté por encima de ella, ¿no es cierto?, en la fórmula. Y esto además se ha dado, ¿no es cierto?, una semana antes de que comenzara este juicio. Y después que la Corte Suprema anunciara de que la audiencia no se iba a suspender. En consecuencia, una de las razones que uno puede esgrimir, ¿no es cierto?, para saber por qué ocurrieron estas cosas, es porque está claro, de acuerdo a los antecedentes, especialmente cuando terminó el gobierno militar, de que no es posible el autoindulto. Y en consecuencia, la presidenta tiene un problema muy serio, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, ella tiene 11 causas, ¿no es cierto? En algunas de ellas están implicados su hijo, ella es senadora, el hijo es diputado, o sea, tienen fueros todavía, pero además la hija no tiene fueros. Y está fuera del país, dicen que está enferma, etcétera, etcétera. Entonces, una de las razones que puede haber sido, ¿no es cierto?, es que como se pretende, y lo ha dicho Alberto Fernández, revisar las causas, el Poder Ejecutivo no tiene otra forma de revisar las causas, si lo hace de acuerdo a la Constitución, que a través del indulto. Y el indulto se lo puede dar a una persona que ha sido presidente, por supuesto. En el caso histórico, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una constitución muy similar en esta materia que la norteamericana, ¿no es cierto?, Gerald Ford, ¿no es cierto?, lo indultó a Nixon. O sea, recuerdo, o sea, un caso histórico, ¿no es cierto?, que se dio. Y bueno, y en este caso en particular, bueno, de 11 causas, ¿no es cierto?, a lo mejor en alguna lo condenan o la condenan a prisión, y bueno, ¿qué otra solución tendría ella que no sea un gobierno que le indulte? ¿Y qué gobierno tiene que ser? El gobierno propio. Y como ella no se puede indultar, bueno, entonces el candidato a presidente es otra persona. Incluso una persona que en realidad tampoco ella se ha caracterizado en su historia de rodearse de buenos colaboradores, ¿no es cierto? Recordemos lo de Boudou, ¿no es cierto?, que fue un vicepresidente muy oscuro, ¿no es cierto? Recordemos que ella puso de candidato a Aníbal Fernández, y quizá haya sido la causa por la que perdió la elección principalmente, ¿no es cierto? Y bueno, ahora lo he puesto a este personaje que no tiene muchos votos como persona, Alberto Fernández, y que es un hombre que ha pasado por todos los gobiernos. Ha sido funcionario en la época de Alfonsín, ¿no es cierto? Ha sido funcionario en la época de Menem, ha sido candidato en una lista que cabezaba Domingo Cavallo, ¿no es cierto? Ha pertenecido y jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y luego la ha criticado acerbamente cuando salió, ¿no es cierto?, de esa función. Bueno, por eso digo, esto también tiene que ver con las malas elecciones que ha hecho ella generalmente de sus colaboradores. Por lo que, bueno, alguno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ha dicho él respecto de esto? Dice, primero, ¿no es cierto?, que van a revisar las causas, que ya lo analizamos ese tema. Y segundo, ¿no es cierto?, ha dicho que no hace falta el indulto porque ella no va a ser condenada. Pero no dice nada qué pasa si es condenada. Sí, es condenada. ¿Se da cuenta? ¿Y qué significa indulto? Indulto significa la anulación de la pena. O, digamos, si es conmutación, el acortamiento de la pena, ¿no es cierto? Eso está establecido en la Constitución y es facultad del presidente de la República. Recordemos, ¿no es cierto?, el presidente Menem
y luego el presidente lo completó, el presidente Duhalde, ¿no es cierto? Indultaron a los militares, indultaron a los guerrilleros, ¿no es cierto? A través de un decreto, de muchos decretos, ¿no es cierto? Siempre, ¿no es cierto?, que se trate de un delito federal, es el presidente de la República el que tiene. Si fuera un delito provincial, ¿no es cierto?, lo tendría el gobernador. Juan, usted recién mencionó de paso a la Corte Suprema, que de alguna manera intentó suspender el juicio. ¿Por qué se frenó esto? ¿Por la reacción popular? ¿O por la reacción del sistema de medios y del sistema político? Perdóneme, le tengo que hacer una explicación porque no ha habido una explicación clara sobre ese tema. Le voy a explicar. Digamos, en el juicio en el que está involucrada, ¿no es cierto?, la expresidenta de la Nación, había una serie de apelaciones que fueron rechazadas a la Corte Suprema y llegaron en queja a la Corte Suprema. Mientras tanto, la causa continuaba porque la queja no interrumpe los plazos, ¿no es cierto? En consecuencia, llegó a la Corte y en uno de los casos, en el caso de Carlos Santiago Kirchner, un primo de Kirchner, que era uno de los que está involucrado en la causa, ¿no es cierto?, la Corte rechazó la queja el día 29 de febrero. El abogado de esta persona interpuso un recurso de reconsideración, de reposición, ¿no es cierto?, contra la sentencia de la Corte. Y la Corte recién, una semana antes de que se produce, ¿no es cierto?, que se tenía que producir la audiencia, pide el expediente, cosa que lo podría haber hecho antes para poder resolver ese recurso. Y bueno, esto no interrumpe el plazo, pero si le quitan el expediente, la audiencia se iba a encontrar dificultada. Como consecuencia de eso, hubo entre los dos vocales de este tribunal de tres, uno estaba de licencia, una diferencia. Uno quería suspender la audiencia y el otro no. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, que había pedido muy cerca de la audiencia, casi estaba obligando al tribunal a suspenderlo. Hubo esa queja, ese cacerolazo que hubo en Buenos Aires, y queja de muchos medios de publicidad, y la Corte hizo sacar un comunicado, no en el expediente, un comunicado en la prensa diciendo que ellos no suspendían y que le iban a devolver el expediente, porque además el expediente iba con una copia digital. O sea, pero pareció un lance, ¿no? Bueno, yo creo que la Corte se equivocó. Si tenía que pedir el expediente, lo tenía que haber pedido en marzo. ¿Se da cuenta? Claro. ¿Por qué miércoles lo pide, digamos, 3 días antes de la audiencia? Bueno, y por supuesto quedaron muy descolocados porque ellos podían pedir el expediente, pero también podían sacar copias, o si les mandaron las copias, quedarse con las copias y que siguiera el expediente. Claro, hay que recordar. Entonces, que acá era quién tiene que tenerse el expediente. ¿No? ¿Quién suspende? O el tribunal no quiso suspender y no lo suspendió nunca. Y en consecuencia se creó una situación en la opinión pública que ocurrió El problema de eso es que se termina desprestigiando la justicia toda, ¿no? Así es. Bueno, son muchas cosas que la desprestigian en la justicia, ¿no es cierto? La Corte Suprema tiene muchos expedientes. Recién nos estaban recordando a alguien, ¿no es cierto?, de que quieren ampliar de nuevo la Corte. No hay que ampliar la Corte, lo que hay que hacer es sacarle los expedientes. Y fíjense, por ejemplo, una de las razones por las que tiene muchos expedientes y que resuelve casi 10.000 casos por año, es porque los tribunales provinciales, equivalentes a los provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, están dentro de la justicia federal. Claro. Y llegan a la Corte. Entonces los abogados que litigan en Buenos Aires, ¿no es cierto?, llevan todos los expedientes a la Corte. Bueno, la Corte ya sacó un fallo hace poco que dice, no, tienen que recurrir ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Y tendrían que traspasar su expediente para que no seamos todos los argentinos los que le estemos pagando a la justicia a los porteños. Ahora lo vamos a escuchar a Joel. Doctor, vuelvo sobre el tema anterior. En caso de que existiese un indulto, ¿esto es revisable judicialmente o son cuestiones políticas justamente no judiciales? Bueno, oiga, si no se tratara un delito federal, ¿no es cierto?, sería revisable. Por ejemplo, ese podría ser una infracción, ¿se da cuenta? Bueno, Aníbal Fernández, en un reportaje, ha dicho de que cuando se trate de un caso, ¿no es cierto?, donde haya enriquecimiento ilícito por un grave delito doloso, ¿no es cierto?, lo dice el artículo de la Constitución, ¿no es cierto?, debería no haber indulto.
el artículo 36 de la Constitución establece que no debe haber indulto, eso se agregó en la reforma de hace 25 años, ¿no es cierto?, de la Revolución del 94, cuando se trate de que se interrumpa el orden institucional o el sistema democrático. Bueno, y luego agrega, ¿no es cierto?, que cuando se trate de un grave delito doloso, donde haya el enriquecimiento ilícito, el Congreso inhabilitará a los funcionarios, como el otro de perpetua, ¿no es cierto?, en el caso de golpe de Estado. En este caso, el Congreso deberá establecer, ¿no es cierto?, el indulto. Pero no dicen, la inhabilitación. ¿Y por qué plazo? Porque los delitos son distintos. Fíjense que la historia de los indultos se ha discutido mucho, y eso hay jurisprudencia, si hace falta sentencia o si se puede indultar antes de la sentencia. Y ha habido jurisprudencia de los dos lados. El primer caso que hubo sin sentencia se trató de una persona que había robado, ¿no es cierto?, un par de medias que costaron 3 pesos en la época de Hipólito Yrigoyen y no tenía sentencia y lo indultó, ¿no es cierto?, a esa persona. En consecuencia, digamos, los casos donde hay delitos dolosos contra el Estado, hay algunos que son muy leves, ¿no es cierto? No se puede pensar, ¿no es cierto?, que no va a haber indulto o que la inhabilitación es como la que comete un golpe de Estado, ¿no es cierto? El que robó un cuaderno en una repartición, bueno, está cometiendo un delito, doloso, ¿no es cierto?, contra el Estado, ¿no es cierto?, y que el Estado le cuesta, pero no, le cuesta muy poco. Entonces esa persona no tiene por qué inhabilitarla, ni por qué que no tenga indulto. En consecuencia, esa interpretación de Aníbal Fernández creo que es una interpretación política y que el presidente de la República puede indultar también en este tipo de casos.